Vamos a darle continuidad al mensaje que hace 8 días iniciamos, y quizás usted no estuvo hace 8 días, entonces queremos darle un pequeño esbozo de lo que nosotros estamos estudiando, con el propósito de que usted pueda estar conectado con lo que estamos hablando. Iniciamos a hablar el domingo pasado acerca de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esto es trascendental. El ser guiados por el Espíritu Santo es algo muy importante en la vida del creyente. Y sabe algo, un dato no menor, un dato muy interesante, pero que nos hace reflexionar acerca de esto, es que del 100% de la iglesia, el 100% de los creyentes, un 90% no es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no comprenden y no saben escuchar la voz del Espíritu Santo. Y lo que pretendemos hoy es que nosotros podamos entender cómo funciona, cómo fluye el Espíritu Santo de Dios y podamos atender a su voz para ser dirigidos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aquí en medio de ustedes, ¿cuántos de ustedes nunca han tenido una dificultad? Es decir, han tomado una decisión y esa decisión hoy ustedes dicen, si hubiera tomado otra decisión, ¿verdad? Creo que todos, ¿verdad? Ahora, si eso ha sido así en todos y cada uno de nosotros, entonces eso nos hace entender que de alguna manera en esas circunstancias no hemos sido dirigidos por el Espíritu. Porque si hubiésemos sido dirigidos por el Espíritu, no estaríamos lamentándonos, sino que estaríamos deleitándonos y gozándonos por la decisión que tomamos. ¿Aló? Amén. Entonces, ve que es muy importante entender cómo es la dirección del Espíritu y seguirla. Ahora, en la primera enseñanza hicimos una diferencia. Cómo eran dirigidos los hombres en el Antiguo Testamento y cómo son dirigidos los hombres en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dijimos que los hombres eran dirigidos a partir de 4 cosas. Y si usted no estuvo, yo se las quiero recordar. Primero, la gente era dirigida por consultar a Jehová a través del Urim y el Tumim. Ahora, ¿qué significa eso? El Urim y el Tumim. El Urim significa revelaciones, esa palabra es hebrea, que significa revelaciones. Tumim significa perfecciones. Y cuando usted busca esas 2 palabras en la Biblia, solamente las va a encontrar 7 veces. Lo cual quiere decir, el número 7 es el número de Dios. Entonces, Urim y Tumim significan las revelaciones perfectas de Dios. Amén. Que eran dadas a través del profeta. Y bueno, tuvimos una amplia explicación al respecto. Si usted quiere aprender algo, dice, oiga, lástima, yo no pude venir el domingo. Lo invito para que entre a la página en internet www.Vida Abundante Mosquera, y ahí está nuestras enseñanzas los domingos, los jueves, y usted puede ahí volverlas a escuchar, y ahí explicamos más concretamente qué es eso, cómo era que funcionaba este asunto. Amén. Entonces eran dirigidos por las revelaciones que se daban a través del sacerdote consultando el Urim y el Tumim, pero también eran dirigidos por señales, y vimos las señales que Gedeón puso. Yo no sé si ustedes las recuerdan, pero Gedeón puso señales, y en el Antiguo Pacto eran dirigidos por eso. Eran dirigidos también o guiados por palabra profética, y eran también dirigidos por sueños y visiones. Entonces, 4 maneras en que en el Antiguo Pacto se guiaban a las personas. Ahora, ¿por qué es diferente el asunto de ellos con el nuestro? Por una simple y llana razón. Ellos no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Solamente estaba sobre algunas personas. Y esas personas eran los reyes, los sacerdotes, los profetas o algunos de los jueces. Amén. No todos tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Amén. Pero hoy todos los creyentes
tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y eso marca una gran diferencia. Y hoy entonces vamos a mirar cómo es que el hombre en Cristo es guiado. Y a partir de allí poder afinar nuestro oído para poder ser dirigidos y ser exitosos en la vida. Amén. Y lo primero que vamos entonces a mirar es que el Espíritu Santo de Dios hoy habita en cada creyente. Y esto es fundamental para poderlo entender, porque si no entendemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces vamos a empezar a buscar voces extrañas, diferentes, sin entender que es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Vamos a mirar que el Espíritu Santo está dentro de aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, quizás de las personas que están aquí hoy por primera vez, algunas de ellas nunca han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hoy te vamos a dar también la oportunidad para que tú puedas decidir por Cristo. Y te quiero decir es que solamente el Espíritu Santo va a estar dentro de ti a través de Cristo. No hay otra manera. Entregando su vida a Cristo. Y hoy vamos a darte la oportunidad en algún momento de la enseñanza para que tú también decidas recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Pero vamos a mirar, vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan en el capítulo 14. Y vamos a mirar la promesa. La promesa de que el Espíritu Santo de Dios iba a estar en nosotros. Para mí es fundamental que usted pueda leer la palabra, porque yo no lo convenzo a usted. El que lo convence es el Espíritu Santo a través de la palabra. Amén. Entonces Juan capítulo 14, y vamos a leer allí un texto a partir del verso 15. ¿Estamos allí? Amén. Ahí en su Biblia hay un título que dice la promesa del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer a partir del verso 15. ¿Están todos ahí conmigo? Amén. Ok. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Quizás usted ya me ha escuchado decir que esa palabra otro no es otro cualquiera, no. Es otro de la misma clase, con las mismas características. Así que ¿quién está hablando? Jesucristo. Y Él está diciendo que va a rogar a Dios Padre para que nos dé otro igual a Él. Días atrás mi esposa compró un celular y le salió medio malo el celular. Entonces fue al lugar donde lo había comprado y le dijeron, mira, ¿sabes? Ese celular no sirve para nada. Entonces le dijeron, bueno, vamos a hacerle la revisión técnica y nosotros te llamamos. Y efectivamente días después nos llamaron y nos dijeron, sí, definitivamente ese celular no pasa las condiciones. Ahora te vamos a dar otro. Y entonces mi esposa me dijo, ¿otro de otra marca? Y yo le dije, no, es el mismo celular. Es la misma marca. Amén. Con las mismas características, pero una diferencia. Este sí va a funcionar bien. Amén. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es otro con las mismas características. Amén. O sea que el Espíritu Santo tiene las mismas características de Jesús. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo entonces es ¿qué? Dios. Amén. Entonces sigamos leyendo para que lo podamos entender mejor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con. Ahora, ¿esto qué es? Esa palabra con, ¿qué significa? Al lado, ¿cierto? Entonces dice, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros.
Eso es pasado, presente o futuro. Presente, o sea que Él está con ellos y siempre, ¿verdad? Pero note que hay una promesa que está en el futuro y dice, porque vive con vosotros y estará. Y esa palabra sí está en futuro, ¿verdad? Y estará ¿dónde? En. Ahora la palabra en, ese artículo en, ¿eso es un artículo o qué es eso? Es un artículo, una preposición, ¿cierto? Una preposición. Entonces esa preposición indica ¿qué? Dentro, ¿verdad? La palabra con, al lado. La palabra en, dentro. Pero note que aquí el dentro lo está poniendo ¿a dónde? Al futuro. Ahora, entendámoslo. ¿A quién le estaba hablando aquí el Señor Jesucristo? A sus discípulos. La pregunta es, ¿estaba hecha la obra de la cruz? No, es decir, Cristo todavía no había sido crucificado, no había sido muerto, no había sido sepultado. Entonces Él les está diciendo, la obra de la cruz no está hecha, el Espíritu Santo está con ustedes, pero llegará el momento en que la obra de la cruz esté hecha y ya no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes. Eso es una promesa. Ahora miremos el cumplimiento de esa promesa. Juan capítulo 20, vayan allí, Juan capítulo 20. Y vamos a leer, note que en el capítulo 20, en el verso 1, hay un título. ¿Qué título tiene usted ahí? ¿La qué? Ah, bueno, algunos dicen la tumba vacía, otros dicen ¿qué? ¿Y cuál? ¿Hay algún otro título? No. Pero ambas indican que esa porción va a hablar acerca de ¿qué? De cómo el Señor resucitó, ¿verdad? Entonces, ya aquí la obra de la cruz ya está hecha, ¿cierto? Ya Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, resucitando, se le va a presentar a sus discípulos. Capítulo 20, verso 19. ¿Estamos ahí? Ahí hay un título que dice Jesús se aparece ¿a quiénes? A sus discípulos. Entonces leamos, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ¿llegó quién? Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí está el cumplimiento de Juan 14. Juan 14 daba una promesa de que llegaría el momento en que el Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos. Ahora, noten que esta escena se nos parece a Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor forma al hombre y ¿qué fue lo que hizo él? Sopló aliento de vida. Amén. Ahora lo que hace el Señor Jesucristo es aquí soplar nuevamente el Espíritu sobre ellos para que ellos nazcan de nuevo. Aló. Amén. Gloria a Dios. Ahora, esto solamente se logra a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y esto tenlo muy en cuenta. No es a través de otra fuente, es a través de Cristo como Señor y Salvador. Ahora, miremos entonces, vimos la promesa cumplida en los apóstoles. Ahora miremoslo en cada creyente, en usted y en mí. Amén. Entonces vaya a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, y vamos a leer los versos del capítulo 6, los versos 18 y 19. Capítulo 6 de primera carta a los Corintios, y vamos a leer a partir del verso 19. ¿Estamos todos allí? 18 y 19. ¿Estamos todos? Dice, huir de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? El cual está, ¿dónde? Y ese él significa dentro, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual habéis recibido, ¿de quién? De Dios. O sea que el Espíritu Santo es un regalo maravilloso de nuestro buen Dios, de nuestro Padre. Amén. Y no se puede recibir si no es a través de la vía de Cristo. Amén. Y sigamos leyendo. Y que no sois vuestros. Verso 20. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, algo clave para que usted pueda entender esto. Y es que el ser humano, muchos de ustedes lo conocen porque han estado varios tiempo aquí juntamente con nosotros y han escuchado esta enseñanza, pero quizás otros no. El ser humano, ¿cómo está conformado? ¿Cómo dice la Biblia que tú y yo estamos conformados? Somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Vamos a favor de esas personas que nunca lo han visto a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. ¿Estamos todos aquí? Amén. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted como ser humano, usted está conformado, usted es un espíritu. Y muchos dirán, bueno, ¿y qué? ¿Y eso del espíritu qué es? Pues el espíritu es el verdadero usted. El espíritu humano es el verdadero Eugenio Walteros. El espíritu humano es el verdadero Norman Gaviria. No es este forro que ustedes ven aquí, hasta pispito, ¿no? Ay, si no me echo flores, yo entonces ¿quién? Bueno, mi esposa, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no es esto que ustedes ven aquí afuera, es el espíritu humano que está en mí. Ese es Norman Gaviria. Amén. Ese es Rosy Yepes. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el espíritu que hay luz, vida y amor. Luz, vida y amor. Porque eso es Dios. Dios es luz, Dios es vida y Dios es amor. Y Dios sopló de su espíritu en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es el alma? El alma es donde están los pensamientos. ¿Ustedes piensan? Claro que sí, ¿verdad? Así que cuando ustedes piensan, usted está utilizando su alma. Amén. No, yo sé que ustedes son muy inteligentes. ¿Amén? Entonces, ustedes cuando tienen pensamientos, es su alma la que está fluyendo allí. Cuando ustedes toman decisiones, es decir, la voluntad del hombre está en el alma. Amén. La voluntad del hombre está en el alma. Pero también en el alma están las emociones. ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos han reído? Entonces, cuando usted llora y ríe, son sus emociones y es su alma la que está fluyendo allí. Amén. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Pero dice, lo que estamos hablando es que el Espíritu Santo de Dios vino a morar dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿en qué parte de nuestro ser, no se distraiga, en qué parte de nuestro ser está el Espíritu Santo de Dios? ¿En sus pensamientos? ¿Aló? Está en su espíritu. Entonces vamos a mirar esto, porque es que esto es importante entenderlo para poder saber ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar eso. Amén.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Perdóneme, no hemos visto Segunda de Corintios. Vamos, miremos Segunda de Corintios antes de ir a Romanos capítulo 8. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios en el capítulo 1. Amén. Y vamos a leer los versos 19 en adelante. ¿Estamos todos allí? Amén. Dice: porque el Hijo de Dios, ¿quién es? El Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, es decir, por mí. ¿Ahí quién está hablando? Pablo. Entonces ese mí significa Pablo, ¿cierto? Entonces, que ha sido predicado por Pablo, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Verso 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Dios. El cual también, escucha esto, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía, ¿qué cosa? ¿A quién? Sería más bien la pregunta. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Note que ese Espíritu está con E mayúscula, o sea que está hablando del Espíritu Santo de Dios. Ahora note lo que dice, ¿dónde? En nuestros corazones. Ahora, yo le he explicado en algunas oportunidades que la palabra corazón no está hablando del corazoncito que bombea sangre. No. La palabra corazón en la Biblia está hablando acerca de tres cosas diferentes de acuerdo al contexto donde se encuentren. Entonces, en unas partes puede estar hablando del alma o del espíritu, de la unidad de ambas. O puede estar hablando del espíritu o puede estar hablando del alma, de acuerdo al contexto donde se encuentre. Amén. Y vamos a mirar entonces qué es precisamente en el Espíritu. Aquí está hablando de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro espíritu. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el verso 11. Aquí también se nos habla de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y estamos descubriendo en qué parte de nuestro ser ha sido ubicado el Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por su qué? Espíritu. ¿Que está dónde? O sea, que está en el interior nuestro. Amén. Hemos visto a través de estos textos que Dios nos dio una promesa. Esa promesa ya la cumplió. Y la promesa era de que el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de nosotros. Ahora estamos despejando el interrogante: ¿en qué parte de nuestro ser está el Espíritu Santo? Ahora vamos a leer a partir del verso 14. Vamos a leer primero el 14 y luego leemos el 16, para que veamos que somos guiados por el Espíritu Santo. Es decir, el hombre en Cristo es guiado por el Espíritu Santo. Note lo que dice el verso 14: todos los que son guiados, ¿por quién? Son hijos de Dios. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? Entonces, si usted es hija de Dios o hijo de Dios, usted debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? Pero miren que cuando uno lee diferentes versiones de la Biblia, eso le permite a uno tener una mejor comprensión. Y hay una versión que se llama la versión amplificada.
Y la versión amplificada de este texto dice de la siguiente manera, escúchalo bien. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. Entonces ya aquí hay una diferencia. Porque no todos los hijos son maduros. ¿Aló? Entonces el que es verdaderamente maduro es aquel que se dirige, es aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora leamos por favor el verso 16. Y en el verso 16 vamos a leer 3 traducciones diferentes. Yo voy a leer primero la Reina Valera 95, después mi hermano va a leer la Nueva Traducción Viviente y luego yo voy a leer nuevamente la palabra de Dios para todos. Porque cuando miramos diferentes versiones, cuando hablamos de las versiones no estamos hablando de otra Biblia, no, estamos hablando de la misma Biblia, pero con palabras mucho más sencillas, con un lenguaje más sencillo, claro, gracias mi hermana, para poderlo entender. Y entonces cuando leemos varias versiones podemos tener una óptica totalmente distinta y mejor acerca de este tema. Gracias, sí, mucho más amplia, gracias. Te voy a leer primero la Reina Valera 95 y dice así, el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu. ¿A quién? A nuestro espíritu. Bueno, de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es testimonio? Es hablar, es declarar algo. Entonces vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Por favor, Alex. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Note, aquí dice que su espíritu se une ¿a quién? A nuestro espíritu. Y cuando se une, le habla y le dice, tú eres hijo de Dios. Entonces, aquí despejamos el interrogante. ¿Dónde vino a morar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? A nuestro espíritu. Ahora, yo le voy a leer esta versión que me ha gustado muchísimo. Nunca la había consultado, pero ahora últimamente me la facilitaron. De hecho, esta Biblia no es mía. Esta Biblia me la regalaron porque yo le había dañado la Biblia a Johncito. Entonces me dijeron, pastor, repóngale la Biblia a la persona que se la dañó. Entonces, esta Biblia es suya, Johncito. Ya ahorita se la entrego. Gloria a Dios. Entonces, noten lo que dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 16. Póngale cuidado a lo que dice acá. Esta versión me gusta mucho. Dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Amén. Entonces mire que leyendo diferentes traducciones tenemos una manera mucho más amplia de poder entender la palabra. Entonces aquí en este verso vemos que el Espíritu Santo fue derramado ¿dónde? En nuestro espíritu. Y que el Espíritu Santo de Dios le habla es al espíritu. Amén. No le habla a su mente. No es una voz externa, sino que es una voz ¿qué? Interna al espíritu. Johncito, le hago entrega de su Biblia, hermano. Pastor, muchas gracias. Gloria a Dios. No, esa es una bendición que le dio una hermana que viene aquí. Oiga, de hecho, es una persona que no es de la iglesia, pero a ella le gusta venir los jueves al estudio bíblico. Ella pertenece a otro lugar, pero ella se reúne con nosotros los jueves. Ella es de otra iglesia, pero todos somos una iglesia en Cristo. Pero ella viene los jueves porque le gusta la enseñanza. Y yo le pregunto a usted que sí es de aquí, ¿por qué no viene? Gloria a Dios. Se acabaron los amenes, pastor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pero sigamos. Estoy siendo claro al exponer la palabra. Entonces, somos guiados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Creo
que este verso no lo leí en la primera enseñanza, en el primer culto. Pero vamos a mirarlo. Primera de Corintios capítulo 2. Mira lo importante de ser dirigido por el Espíritu Santo. Yo le pregunto, no me vaya a contestar, pero reflexione en esto. ¿Usted conoce el propósito específico de Dios para su vida? Eso es una pregunta muy importante, sumamente importante. ¿Conoce usted el propósito de Dios para su vida? Y esto está hablando acerca de ser guiado por el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que te va a dar la revelación de lo que Dios tiene para ti. Y mira lo que dice a partir del verso 10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Ah, no es por el pastor, no es por el apóstol, no es por el profeta, que vamos a conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, sino que es a través de quién. Ah, a través del Espíritu Santo, amén. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene la buena noticia, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga, usted no ha recibido cualquier tipo de espíritu. Usted ha recibido el Espíritu de Dios que proviene ¿de dónde? De Dios. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios que está en su espíritu le va a hablar a su espíritu y le va a dar a conocer no solamente que usted es hijo de Dios, sino también el propósito de Dios en su vida. Yo veo algunos perdidos. Estoy en Primera de Corintios capítulo 2, verso 10 en adelante. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, del verso 10, y leí hasta el verso 12. Ahora, es importante ser guiado por el Espíritu, ¿sí o no? Amén. Es muy importante. Amén, es importantísimo. Y yo quiero aclararle, ya hemos visto, todo esto es una introducción para que miremos cómo es que vamos a ser guiados por el Espíritu. Entonces ya vimos que el Espíritu Santo está ¿dónde? Dentro de nosotros. ¿Dónde habita el Espíritu Santo de Dios en nosotros? En nuestro espíritu. ¿A quién le habla el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Al espíritu humano. Amén. Entonces eso es importante poder entenderlo para poder despejar este interrogante que vamos a plantear ahora. Entonces, ¿cómo somos guiados por el Espíritu? Esa es la pregunta que vamos a despejar hoy. ¿Cómo el creyente en Cristo hoy es guiado por el Espíritu Santo? Y lo primero que vamos a ver es que somos guiados. La principal forma en que el Espíritu Santo guía al creyente es a través de la voz interior. ¿Aló? Es a través del testimonio que le da el Espíritu Santo al espíritu humano. Amén. Amén. Algunos me miran así. ¿Qué es eso, por Dios? El versículo de Corintios me ve un poquito porque no sé por qué lo voy a decir, pero mire lo que dice acá, pastor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero dice el 14, pero el hombre natural, amén, no percibe las cosas que son del Espíritu. Ahora, gracias mi hermana por aclarar eso, porque hay una diferencia, amén, entre el hombre espiritual y el hombre natural. El hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Entonces él es guiado por su propio proceder. Pero el hombre espiritual es el que ha nacido de nuevo al recibir el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema?
que muchos espirituales hoy están haciendo a un lado al Espíritu Santo y siguen siendo guiados como los naturales, por su carnita, por sus sentimientos, por sus emociones, por la chuleta, por la carne, ¿cierto? Entonces necesitamos entender que tenemos una ayuda maravillosa y poderosa dentro de nosotros, que se llama el Espíritu Santo de Dios, y que necesitamos entender y comprender para poder ser dirigidos por Él. ¿Aló? Si yo hubiera sabido esto, pastor, antes de tomar esta decisión. ¿Aló? Amén. Ok. Entonces, la principal forma es la voz interna. Ahora, necesito aclarar esto. ¿Qué es eso de voz interna? Yo llamo la voz interna al testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Entonces, voy a leer varios versos y usted me va a escuchar decir la voz interior, la voz externa, la voz interna. Amén. Entonces quiero aclararle, cuando yo mencione la voz interna, me estoy refiriendo al testimonio que el Espíritu Santo le da a nuestro espíritu humano. Amén. Entonces vaya conmigo a Hechos. Y vamos a mirar cómo fueron dirigidos los hermanos en Hechos. ¿Cómo fue? Hechos es un libro maravilloso. Yo no sé si usted ha leído Hechos. Amén. Hechos es espectacular. Y yo lo animo para que usted lo lea, porque ahí usted va a aprender mucho acerca de cómo es que es dirigida la iglesia hoy. Capítulo 8 de Hechos. Y vamos a leer allí varias historias que nos permiten entender cómo eran dirigidos ellos. Y vamos a leer primero la historia de Felipe y el etíope. ¿Recuerdan esa historia? ¿La de Felipe y el etíope? ¿Sí o no? ¿Aló? Ok. Entonces, algunos sí, otros no, entonces leámosla. Felipe y el etíope. Estoy en el capítulo 8 de Hechos y voy a leer a partir del verso 26. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice, un ángel del Señor, ¿quién? No es el Espíritu Santo, ¿cierto? Es un ángel. Ahí dice claramente, un ángel del Señor habló ¿a quién? O sea que esa voz es interna o externa. Externa, ¿verdad? Entonces dice allí, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, obediente Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su casa, leyendo al profeta Isaías. Verso 29. El Espíritu dijo, ¿a quién? A Felipe. El Espíritu Santo, ¿a quién le habla? Al Espíritu. A Felipe, ¿cierto? Pero ¿a qué parte de Felipe? Al espíritu humano. O sea que esa es una voz ¿qué? Interna. Amén. A veces hemos pasado por ese texto como Juan Pablo Montoya. Y eso no nos detenemos a mirar qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Entonces dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahora, aquí vemos dos voces distintas, ¿verdad? Una exterior y una interior. Ahora, quiero aclarar que la voz, y lo vamos a mirar, lo voy a seguir exponiendo, la voz externa no es la voz a través de la cual el Espíritu Santo nos dirige de una manera consecuente o permanente. Pueden producirse ese tipo de cosas, pero son eventos especiales. Ahora, yo hice esta pregunta en el primer servicio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? O sea, la voz externa de Dios. Bueno, mi hermano Alejo, también, más de los que en la mañana. Ahora, yo también. Pero analicemos lo siguiente, ustedes que también lo han escuchado. Yo llevo 25 años de creyente. Y en esos 25 años yo solamente he escuchado la voz de Dios 2 veces.
2 veces nomás. Yo no sé cuántas veces la ha escuchado usted. ¿Una? Ok. ¿Cuántos más de 2? ¿Más de 2? Ok. ¿Cuántos años de creyente llevas, mi hermano? 16 años. ¿Cuántas veces las has escuchado? 4 veces. Vamos a ponerla 4 veces. Ahora, la pregunta es, si tú eres dirigido por voces externas y en 16 años solamente has escuchado 4 veces esa voz, ¿estás siendo dirigido? No, porque tendría que ser algo consecuente, permanente, constante. Ahora, ese tipo de cosas se presentan de manera casual o en medio de algo puntual, que requiere, que es necesario. Amén. Pero no es la voz a través de la cual el Espíritu constantemente nos está dirigiendo, porque la voz que constantemente nos dirige es la voz interna. Amén. Amén. Porque Él está dentro de nosotros. Ahora, algo clave que quiero recalcar durante toda la enseñanza es que lo externo tiene que confirmar lo que ya está aquí adentro. Amén. Porque si no confirma lo que está aquí adentro, entonces usted no lo reciba. ¿Aló? Eso es muy importante que usted lo entienda. Entonces vamos a leer otro ejemplo. Hechos capítulo 10. Ahora, aquí vamos a leer un ejemplo de un hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El que no tiene al Espíritu Santo morando dentro, ¿cierto? Y vamos a leer la historia de Cornelio y de Pedro. ¿Recuerdan ustedes la historia de Cornelio? Y vamos a hacer ahí algunas salvedades. Mire lo que dice capítulo 10 a partir del verso 1. ¿Había dónde? Cesarea. Tenga en cuenta ese nombre. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ahora el verso 2 nos da algunas características de este hombre. Dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día. ¿La hora novena saben cuál es? 3 de la tarde. ¿Okay? 6 y 9, ¿cuánto le da? 15. Y 15 es 3 de la tarde. Amén. Entonces aquí está hablando de 3 de la tarde. Bueno, algunos quedaron. ¿De dónde salió el 6? Porque es que el calendario judío, el día empieza a las 6 de la mañana. ¿Ya? Entonces ahora sí, 6 y 9, 15. Y 15 es 3 de la tarde. Amén. Ok. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces dice allá. Me perdí. ¿Dónde voy? En el 3. Bueno, hay unos que están más perdidos que yo. Es que en el 9. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¿Cómo le dijo? Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir ¿a quién? El que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, aquí es importante entender el contexto. ¿Por qué el Espíritu Santo o por qué le habló el ángel? ¿Y por qué no le habló más bien el Espíritu Santo que estaba en él? Pues precisamente por eso, porque es que el Espíritu Santo no estaba en él, porque él era religioso. Él no conocía de Cristo. Él no sabía acerca nada, no conocía nada de Cristo. Dice que él era un varón piadoso. Amén. Es decir, él era un romano, él era un centurión, no, él era el comandante del ejército allí en Cesarea, pero él no conocía a Cristo. Entonces el ángel se le aparece para darle instrucciones,
para que envíe a traer ¿a quién? A Pedro. Y Pedro le iba a predicar acerca de Cristo. Y cuando Pedro le predicó acerca de Cristo, él recibió a Cristo, nació de nuevo. Y entonces ahí sí se hizo un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo vino a morar en él. Amén. Ahora entendamos lo siguiente. Bueno, pero es que a veces Dios se complica la vida, ¿no? Que el ángel de una vez le diga, le cuente cómo es el asunto de Cristo y que Él inmediatamente entregue su vida y no se ponen con tanto pereque, que vaya, que busque, que tráigalo. Pero ¿sabe una cosa, querido? Es que el privilegio de predicar a Cristo se nos ha dado a ti y a mí. Amén. No es de los ángeles. Amén. Entonces, por eso el ángel mandó a que trajeran a Pedro. Amén. Ahora, otro detalle que a veces no entendemos. ¿Dónde estaba Pedro? Cesarea. No saben leer. No, estaba en Ciudad. ¿En dónde? En Jope. En Jope. Si ven que es que hay que leer, hay que saber leer. Amén. Entonces, para que entendamos la historia, ¿dónde estaba Pedro? En Jope. Jope es una ciudad. Ahora, ¿dónde estaba Cornelio? En Cesarea. Cesarea es otra ciudad. ¿Sabe cuánto hay de Cesarea a Jope? 50 kilómetros. Entonces tenía que ir 50. Allá era tirando infantería, querido. Allá no era... Móntese. 50 kilómetros en carro, eso es breve, ¿cierto? Pero allá era tirando infantería. ¿Sabe? Si usted lee la historia, se demoraron 3 días yendo y 3 días viniendo. Amén. Entonces fueron hasta Jope, encontraron allá a Pedro y lo devolvieron. Oiga, pero también ese Dios se complica. ¿Por qué no buscó otro ahí en la misma ciudad, para que le predicara al centurión y se acabó el problema? ¿Para qué tirar tanta infantería hasta por allá? Resulta que el momento histórico donde se está desarrollando este punto es apenas los primeros pasos para la expansión del Evangelio. El Evangelio se había centrado solamente en Jerusalén, ¿cierto? Ya había salido Felipe para Samaria y en Samaria hubo un avivamiento grande, ¿verdad? Hechos capítulo 8. Pero ahora Pedro está saliendo hacia otras ciudades. Ya estaba en Jope y allá también había habido un avivamiento, pero en Cesarea no había un solo creyente. Entonces Dios está haciendo aquí una conexión divina para poder expandir el Evangelio en Cesarea. ¿Quién era Cornelio? Ese era un soldadito ahí de medio pelo, un recluta. No, él era el centurión. Él era el comandante. Amén. Ahora dice, si usted lee bien la historia, dice que era un varón piadoso, temeroso de Dios, conocido por todos los judíos. O sea que el hombre era conocido por todos. Dios aquí está ganando un instrumento maravilloso para poder expandir el Evangelio ahí en Cesarea. Entonces note que no es cualquier persona. Es que hay una acción coyuntural aquí. Dios no está pensando solamente en Cornelio y su familia. Dios está pensando en toda esa ciudad. Amén. Amén. Entonces por eso hizo traer a Pedro, para que pudieran, porque no había otro ahí en Cesarea que le pudiera decir, no, mira Cornelio, la cosa es así, es a través de Cristo. No lo había. Entonces él trae, hace una conexión divina. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido utilizados por Dios para hacer conexiones divinas para otras personas? Pero no nos damos ni por enterar. ¿Sabe? Cuando contamos la historia es, mira lo que pasó, tan raro esto. No es raro. Es el Espíritu Santo que está haciendo conexiones contigo para que le prediques a otra persona. Mira, conocí allá en la clínica, llegué y había una persona en tal circunstancia, en tal situación, y no había más puestos sino uno al lado de ella. Y me figuró a mí ahí. Y entonces yo me senté y la señora empezó a hablarme. Yo no sé por qué. Empezó a decirme y yo empecé también a hablarle y me salían unas palabras que yo decía, pero ¿de dónde sale esto? Es el
Espíritu de Dios. Eso no es casualidad, es el Espíritu de Dios. Amén. Y a veces hemos sido dirigidos por el Espíritu, pero no nos damos cuenta cómo es que funciona el Espíritu. Por eso es que es importante entenderlo para poder discernir en qué manera me está guiando aquí el Espíritu y poder tener la certeza de que de lo que estoy haciendo es verdaderamente la voluntad de Dios para ese momento. Amén. Ok. Entonces vimos lo de Cornelio, pero en esta misma historia hay otra dirección, que es la que está de Pedro. Mírenle a partir del verso 9. ¿Estamos ahí? Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar. Y cerca de la hora, ¿qué? Sexta. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, muy bien, lo aprendieron. Entonces, a las 12 del mediodía, sintió ¿qué? Mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino ¿qué? ¿Qué es eso, pastores? ¿Son los taxis de ese día? No. ¿Cómo? Dice que una visión. Gracias, porque es que un éxtasis es una visión abierta. ¿Qué es eso de visiones abiertas, pastor? Pues bueno, usted puede tener una visión cerrada o una visión abierta. La visión abierta es cuando usted está en los 5 sentidos y de un momento a otro, ¡pah!, se le abre el mundo espiritual y usted empieza a ver en el mundo espiritual. Una visión cerrada es cuando usted está quizás dormido y Dios no es un sueño cualquiera, sino que es una visión. Usted está allí dormido, pero usted lo siente tan real y es una visión cerrada. Amén. Entonces el éxtasis es una visión abierta. Entonces dice allí, vio el cielo abierto. Note que dice vio. Amén. O sea que él entró en este momento al mundo espiritual. Dice, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino ¿qué? Una voz. ¿Esa es interna o externa? Bueno, vamos a mirar. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Ahora, note que Pedro pudo identificar de quién era la voz. Porque ¿qué dijo? Señor. No es el señor de la esquina que vende el pan. No. La palabra que se traduce aquí, Señor, es Adonai. Y Adonai es el nombre, uno de los nombres más comunes de Dios para los judíos. Para los judíos hay 3 nombres comunes a través de los cuales se refieren a Dios. El primero es Jehová o Yahvé. ¿Se ha escuchado ese nombre? Jehová o Yahvé. El segundo es Elohim y el tercero es Adonai. Entonces aquí él está diciendo Adonai, no. En otras palabras está diciendo Dios, no. ¿Aló? Amén. Señor, no. Estoy en el verso 14. Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto ocurrió 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Verso 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo. Ahora, ¿esa voz es externa o interna? Interna, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le habla al espíritu humano. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Rodeado de mucha gente o estaba solo? Solo, ¿verdad? Y eso es importante también entenderlo cuando leemos, ¿verdad? Y sigue diciendo allí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y
con ellos. Porque, diga conmigo, yo los he enviado. Barájemela un poquito más despacio, pastor. ¿Cómo así que yo los envié? Yo, Espíritu, lo envié, pero no, ¿acaso no fue un ángel el que le habló a Cornelio y le dijo que fuera esto? No, ahí se equivocó la Biblia, pastor. No, es que los ángeles no hacen lo que les da la quiera. ¿Me hice entender? Sí. Ellos obedecen la voz del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo le dio la capacidad a Cornelio de poder ver en el mundo espiritual para que el ángel le pudiera hablar. Aló. Como él no le podía hablar al interior porque no era nacido de nuevo, entonces él dijo, bueno, hagamos otra cosa. Mira en el mundo espiritual y el ángel háblale y dile lo que yo te estoy diciendo que le digas. Tremendo, ¿verdad? El Espíritu Santo es maravilloso. Amén. Es precioso, ¿verdad? Pero a diferencia de Pedro escuchó una voz del cielo. Ahora, ¿por qué la voz del cielo? Porque a Pedro se le necesitaban derrumbar ciertas fortalezas religiosas que él tenía. ¿Cuáles eran? De su trasfondo, porque Pedro era judío y Pedro no comía nada de que fuera inmundo, porque en la ley decía que el judío no podía comer cerdo, no podía comer ningún animal que tuviera pezuña hendida, ningún reptil, nada de eso. Para ellos eso era inmundicia. Así que la voz del cielo empieza a preparar el corazón de Pedro para después de lo que le va a decir el Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? Amén. Ahora, note que el Espíritu Santo sí le pudo hablar a Pedro. ¿Por qué? Porque él lo tenía dentro. Amén. Gloria a Dios. Ahora, miremos esta misma historia, pero contada por Pedro. Amén. Entonces, leamos Hechos 11 y leamos a partir del verso 4. 4. Ahí seguidito. Capítulo 11, verso 4. Dice, entonces comenzó Pedro a contarles en forma ordenada lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y tuve en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo suspendido por las 4 puntas que bajaba del cielo y llegaba hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió, ¿de dónde? ¿De dónde? Del cielo. ¿Lo notó? O sea, ¿es una voz interna o una voz externa? Externa, ¿verdad? Entonces, la voz le respondió del cielo. Por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se repitió 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. En aquel instante llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Ok, entonces vemos aquí que hay una voz externa y hay una voz interna. Pero yo estoy diciendo, y esto quiero ser enfático, que la voz a través de la cual el Espíritu Santo nos guía a usted y a mí es a través de la voz interior, no a través de las voces externas. Podría ser que en algún momento tú puedas escuchar la voz de Dios externa, pero esa no es la manera en que Dios se comunica contigo. Esa no es la manera común en que Dios le habla al hombre. Dios le habla al hombre es a través del Espíritu Santo que está en él. Y el Espíritu Santo habla al espíritu humano del hombre. ¿Aló? Ahora, el Espíritu Santo, esto no lo dije yo en la primera enseñanza, pero es importante. El Espíritu Santo puede emplear la palabra de Dios cuando tú estás leyendo. Yo sé que a usted le ha pasado. Usted está leyendo un versículo que usted ha leído miles de veces
Y usted está leyendo cuando esas palabras como que le saltan a usted de la Biblia, ¿verdad? Y siente inmediatamente aquí adentro, esto es mío. ¿Le ha pasado? Amén. A mí me ha pasado. Así que el Espíritu Santo que está dentro de mí le da testimonio a mi espíritu de que lo que estás leyendo es lo específico que Dios tiene para ti en ese momento o en esa circunstancia. Amén. Amén. Ahora, Pedro estaba en la azotea. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Él no estaba jugando parqués ni haciendo otras cosas, no. Él estaba buscando la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, si queremos escuchar la voz de Dios, pues tenemos que buscar a Dios. Amén. A través de la palabra, a través de orar, a través de ayunar. Aló. Amén. Se acabaron los amenes cuando dije ayuno. No, hay que buscar la presencia de Dios, amén. Y el Espíritu Santo que está en ti entonces te confirmará y te hará saber cosas, amén. Entonces, la principal forma es la voz interna. Y esa voz interna te hablará a ti, a tu espíritu, y también puede emplear la palabra de Dios, puede traerte convicciones en medio de una oración. Dijimos que el Espíritu Santo es el que revela el propósito de Dios. Y sabe, muchas veces yo he estado orando en lenguas acerca de algo. He estado orando en lenguas cuando de repente llega una convicción a mi vida. ¡Pah! Esto es tuyo. Y no he pensado en eso, sino que viene inmediatamente también con esa convicción, como que algo me muestra y me dice esto, con tus hijos, con tu esposa, con tu trabajo, con el ministerio, se abre un nuevo panorama, y es el Espíritu Santo que te está guiando. Amén. Amén. Y eso yo no lo dije en el primero, pero es muy importante entenderlo. Orar en lenguas es fundamental. Orar en tu idioma es fundamental. Leer la palabra es fundamental. La pregunta entonces aquí es, esta semana, ¿cuánto tiempo pasaste en la palabra? ¿Aló? No, yo pasé en otras cosas, pastor. Pero si tú quieres ser guiado por el Espíritu, tienes que estar en la palabra. Tienes que estar orando. Tienes que estar buscando del Señor. No es jugando parqués que el Espíritu Santo te va a decir, oye, te va a salir el 5 para que te comas aquel. Cuidado, cuidado. No, hermano, por Dios. No. El Espíritu Santo va a hablar de cosas importantes y trascendentales a tu vida. Y tú lo vas a encontrar y lo vas a poder conocer es a través de buscarlo en oración y a través de la palabra de Dios. Amén. Segunda cosa, y algo interesante aquí, es que también el Espíritu Santo habla hoy a través del fluir de los dones espirituales. Amén. A través de los dones. Y confirma lo que ya ha revelado al Espíritu. Yo lo dije en el primero y también quiero ser enfático en esto. Mucha gente está buscando voces externas. La del profeta, la del pastor, la del apóstol. ¿Qué me dijo? ¿Qué dice el Señor de mí? Amén. Ahora, yo no estoy diciendo que esos dones no fluyen hoy. Sí, claro que fluyen. Pero lo que te diga el profeta, el apóstol, el pastor, quien sea, tiene que confirmar lo que ya tienes dentro. Si no, deséchalo. ¿Aló? Entonces vamos a mirar un ejemplo. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Pues vamos a mirarlo. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. 1:13. Así decimos en el ejército, José, 13, 12 más 1. Capítulo 13. Amén. 13. Sí, señora. 12 más 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Profetas y maestros. Y luego entonces se nos empiezan a decir quiénes eran esos profetas, quiénes eran esos maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Y quién?
que es el mismo Pablo, ¿verdad? Verso 2. Ministrando estos al Señor. ¿Y qué más? Note que no estaban era chismoseando ni nada de eso. No, ellos estaban era buscando la presencia de Dios. Amén. Estaban allí ministrando a estos al Señor y ayunando. ¿Qué? Dijo el Espíritu Santo. Ahora miremos el contexto de este dijo. Porque es que cada dijo el Espíritu Santo tiene un contexto. Y de acuerdo al contexto entonces podemos saber si es interna o externa. ¿Aquí estaba solamente Saulo o había más gente con él? Había más gente, ¿verdad? Dentro de esa gente había ¿qué? Profetas, maestros. O sea, había gente con dones espirituales, ¿verdad? Entonces aquí, en ese contexto, cuando dice, dijo el Espíritu Santo, quiere decir que hubo un fluir de un don en alguna de esas personas. Y entonces el Espíritu a través de esa persona dijo lo siguiente. Aquí no se nos dice quién lo habló, pero mire lo que dice, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los voy a llamar. ¿Sí dice así? No, a la que los he Ah, ¿cómo dice? A la que los he llamado. O sea que Pablo y Bernabé ya dentro de ellos tenían una convicción. ¿Sí me hago entender? Amén. Ya Pablo y Bernabé dentro de ellos tenían una convicción. Ahora el don que está fluyendo está confirmando lo que ya tenía Pablo y Bernabé. Amén. Amén. Porque dice, a la que los he llamado. O sea que a Pablo y a Bernabé, dije yo esta mañana y quiero repetirlo, no los cogió como las reinas de belleza. No. O sea, no fueron sorprendidos. ¿Sí han visto a las reinas de belleza cuando las coronan en el espejo? No se sorprendió. Pablo y Bernabé no se sorprendieron. Ellos ya sabían lo que había en ellos. Y entonces ellos dijeron, ah, sí, ya lo tenemos aquí. Ya eso es. Entonces es el momento de salir. Amén. Aló. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí y no hemos visto eso? ¿Cierto? Necesitamos entender las cosas. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que lo que el don externo diga confirme lo que está aquí adentro? Porque es que el don fluye a través de ¿quién? No, pero el Espíritu fluye a través de ¿quién? De hombres, ¿cierto? De nosotros. Pero nosotros tenemos ¿qué? Emociones, sentimientos, y en algún momento se puede mezclar lo que dice el Espíritu Santo con tus emociones, con tus sentimientos, y distorsionar lo que verdaderamente quiere decir el Espíritu. Y vean, le voy a mostrar algo bíblico. Vamos por favor a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vamos a leer el capítulo 20. Vamos a leer los versos, primeramente vamos a leer los versos 22 y 23, porque este va a ser el fundamento. Y Alex va a leer también la versión Nueva Traducción Viviente, y como ya no tengo la Biblia, ¿sí ven? Entonces Johncito va a leer de esa versión, amén. Entonces vamos a leer las tres para poder tener una idea mucho más clara, amén. Entonces voy a leerlo primero de la Nueva Traducción Viviente, perdón, de la Reina Valera 95, capítulo 20, y voy a leer los versos 22 y 23. ¿Estamos todos allí? Amén. Ahora, miren lo que dice Pablo. Versos 22. Si lo encuentro, pues. Ahora, ligado yo, ¿en qué? En espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Ahora vamos a leer la Nueva Traducción Viviente y todos vamos a estar atentos. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Ok. Entonces aquí hay una palabra diferente.
dice que está obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Y que en cada ciudad por la que Pablo pasa, el Espíritu le da testimonio de que le van a venir prisiones y cárceles. ¿Amén? Entonces ahí vemos la voz interior que ya le ordenó a Pablo, ve a Jerusalén. Pero el fluir del Espíritu Santo a través de los dones le dice, Pablo, vas para Jerusalén, pero te espera cosa brava. Póngase pilas. En otras palabras, el Espíritu le dio la orden en su espíritu. Pero en cada ciudad el Espíritu lo preparaba psicológicamente para lo que iba a acontecer allá. Entonces, ¿cuál era la orden del Espíritu? ¿Ir a dónde? A Jerusalén. O sea, que Pablo tenía que ir a Jerusalén. Lee, por favor, la versión para todos. Dice la palabra de Dios en la autoridad del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me vaya a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me espera sufrimientos y hasta la cárcel. Ok, pero aquí dice algo diferente. En esta versión dice que está obligado por el Espíritu. Pero aquí Pablo dice, yo tengo que obedecer lo que ya el Espíritu me dijo que tenía que hacer. ¿Cierto? Ahora, vamos a mirar una cosa bien interesante. Y estamos hablando de que cuando los dones fluyen, a veces la carne se involucra y puede distorsionar lo que el Espíritu Santo está dirigiendo a una persona a hacer. Entonces vamos a mirar ahí en el verso, en el capítulo 21, ahí más adelante, capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 1. ¿Estamos todos ahí? Dice, después de separarnos, Señor de la gloria, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y llegamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallamos a los discípulos y nos quedamos allí 7 días. Y ellos, ¿por quién? Por medio del Espíritu. Decían a Pablo por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. ¿Pero qué le decían? Ay, ¿cómo así? Ahí hay una contradicción. Porque Pablo tenía en su espíritu que tenía que ir. Él dijo, estoy obligado por el Espíritu, tengo que obedecer al Espíritu, y el Espíritu me dice que vaya a Jerusalén. Ahora, el Espíritu me está preparando psicológicamente y me dice en cada ciudad que me esperan prisiones. Pero ahora estos creyentes dicen que por el Espíritu no. Entonces ahí hay una contradicción, ¿verdad? Y es que, ¿qué era lo que estaba pasando allí? Cuando ellos llegaron a la ciudad, se reunieron con un grupo de cristianos, ¿cierto? Ahora, ahí no se dice que ahí habían profetas, que habían maestros, no. Se dice que habían, ¿qué? Discípulos, creyentes, ¿verdad? Ahora, estos muy seguramente también fluyeron en la palabra del Espíritu y le dijeron que le esperaban cosas difíciles allá, pero la carne, como está involucrado el amor por Pablo, la cercanía por Pablo, ellos entonces empezaron a decirle, no, que esa cosa no te acontezca, Pablo, por allá no te vayas a ir. ¿Me hago entender? Diré otro ejemplo más adelante, ahí mismo, el mismo ejemplo. Pero Pablo, ¿qué hizo? ¿Les obedeció a ellos? No, obedeció. ¿Qué obedeció? El Espíritu. La voz interna, ¿cierto? Hechos capítulo 21, gracias. Cerré mi Biblia. Gracias, mi hermano. Pero entonces vamos a leer a partir del 8, porque ellos terminaron ahí. Pablo les dijo, no, yo ya sé la dirección que tengo, me voy, y siguió adelante. Pero mire, a partir del 8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos ¿a dónde? ¿Se acuerdan quién había en Cesarea? ¿Quién fundó la iglesia en Cesarea? Cornelio. ¿Sí ve por qué hace las cosas Dios de cierta manera? Entonces, pero a Cesarea, a esa iglesia, ya había llegado un evangelista. Y mire lo que dice allí.
verso 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que ¿qué? No eran profetas, sino que profetizaban. Amén. Una cosa es profetizar y otra cosa es ser profeta. Amén. Sigue diciendo. Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea ¿qué? Un profeta. Ah, bueno, este sí es profeta. ¿Llamado cómo? Ágabo. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Quién está hablando? Ágabo. Pero lo que Ágabo está diciendo, ¿quién se lo está dando? El Espíritu Santo. ¿Ágabo estaba solo o estaba con una congregación? No. Él estaba con una congregación. Amén. Claro, él estaba con más personas. Entonces aquí lo que va a fluir es el don espiritual del profeta. Es decir, una palabra de sabiduría. Porque eso es lo que va a fluir ahí. Una palabra de sabiduría. Entonces dice allí, vamos a ver cuál es la palabra. ¿Estamos en qué verso? Dice, así atarán los judíos, ¿dónde? En Jerusalén. Al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Pregunta, ¿el Espíritu Santo estaba diciendo que no subiera? No, que eso iba a pasar. El Espíritu Santo estaba diciendo lo que le iba a acontecer, pero él en ningún momento dijo que no subiera. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Porque es que veo a unos haciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Aquí el Espíritu no dio ninguna orden contraria a lo que ya había en el espíritu de Pablo. Pero note que cuando se fluye el don, también están involucrados los sentimientos y la carne. Y a veces cuando nosotros nos dejamos llevar por ello, quizás podemos ir en contravía de lo que el Espíritu Santo está diciendo que se haga. Porque sigamos leyendo, mire lo que dice esto. Dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. ¿Esa era la dirección del Espíritu, que no subiera? No, pero el don estaba fluyendo con una ¿qué? Con una emoción. Y entonces empezaron a decirle, no, Pablo, ¿cómo le ocurre que usted va a subir por allá? Pero mire lo importante de ser dirigido por el Espíritu. Mire lo que contesta Pablo. Es que esto es una bendición de Dios. Mire lo que contesta Pablo. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Tremendo, ¿verdad? Ahora, si Pablo no supiera escuchar la voz interior del Espíritu, ¿hubiera subido? No hubiera subido. Y si no hubiera subido, los reyes Agripa y Berenice hubieran escuchado a Pablo. No. ¿El César hubiera escuchado a Pablo? No. ¿Y todos los de Roma hubieran escuchado a Pablo? No. Entonces necesitamos ser dirigidos por el Espíritu. Amén. Amén. ¿Lo notó? Amén. ¿Lo vio? Lo importante. Ahora, ¿por qué toda esta historia? Porque estamos diciendo que el Espíritu Santo puede fluir a través del don. Y aquí vemos que se fluyó. Y dijo Pablo, en cada ciudad el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones, que me esperan cosas duras allá. ¿Verdad? Pero necesitamos entender que lo que diga el don, es decir, la voz externa, tiene que confirmar lo que ya está dentro. ¿Aló? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy muchos creyentes están diciendo lo siguiente: pastor, es que el domingo viene el profeta tal a la visión carismática y yo me voy a ver qué dice Dios. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué no miras al interior? Amén.
¿Qué dice Dios en tu espíritu? Tú no necesitas estar buscando a los profetas o a los apóstoles. Tú necesitas estar buscando la dirección del Espíritu. Ahora, sí, los apóstoles y los profetas pueden fluir en una palabra de sabiduría y en una palabra de conocimiento o lo que llamamos comúnmente como una profecía. ¿A cuántos les han dado profecía? Amén. ¿Cierto? Pero eso que te dicen tiene que confirmar algo que ya está dentro. Si no, no. Aló, si no, no sirve. ¿Por qué? Porque están involucrados sentimientos, emociones dentro de las personas. Amén. ¿Me hice entender claramente? Ok, gloria a Dios. Ahora no es que salgan, no, es que el pastor no cree en los profetas. No, yo sí creo, claro, fluyen. Y hay un don maravilloso. El pastor habla mal de los apóstoles. No, ellos son una bendición de Dios. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos a alguien superior en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, y que Él nos puede dirigir de una mejor forma y de una mejor manera. Amén. Ahora, me he alargado mucho y quiero concluir. No solamente la principal forma es la voz interna, no solamente a través de los dones espirituales puede fluir el Espíritu Santo, sino que también Dios puede hablar a través de sueños y de visiones. Amén. Sueños y visiones. Pero déjeme decirle algo, no voy a ahondar más en esto, pero los sueños y las visiones que Dios te da son claras. Dios no es un Dios de confusión. Muchas veces, ahora, aclaro también, no todos los sueños son la dirección de Dios. Hay algunos sueños que son frijoles trasnochados. No pudiste dormir bien. Amén. ¿Y cómo diferencias eso, una cosa de otra? Porque cuando tú tienes frijoles trasnochados, tú tienes unos sueños que no los entiendes ni tú mismo. Eso soñé aquí, subí por allá y bajé otra vez. ¡No entiendo nada! No, cuando Dios te habla a través de un sueño, Dios te va a hablar claro. Y tú te vas a despertar y lo vas a recordar claramente. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted, ay, amor, soñé, pero no me acuerdo. No, eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. A ver, ¿sí le ha pasado a mí solamente? Nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Eso no es de Dios. Si usted no se acuerda o usted no lo entiende, eso no es de Dios. Porque Dios habla claramente. Amén. Y bueno, le doy solamente una cita. Hechos capítulo 16, verso 9. Usted lo puede leer en su casa.